Vamos a ir entonces a escuchar su dulce voz. Yo entiendo que la palabra es totalmente profética, ¿sí? ¿Lo entiende así? ¿Lo entiende que la palabra es profética? La palabra del Señor es profética porque mayormente se adelanta a algunos acontecimientos, ¿no? Cuando viene la palabra, después nos damos cuenta de que vino con anterioridad para prevenirnos algunas cosas que nos sucederían después, ¿sí? Mayormente la palabra viene con ese sentir, viene a prevenirnos, viene a aconsejarnos, viene a direccionarnos, ¿sí? Entonces por eso es profética. Mayormente, si nosotros tomamos la palabra para mirar nuestro pasado, no sería mucho la palabra de Dios, ¿no? No sería mucho de Dios, o sea, eso lo podría hacer cualquiera, estar mirando las cosas que el hombre ya vivió, ¿sí? Lo podría mirar cualquier historiador, por ejemplo. Mirar para el pasado lo podría hacer perfectamente un historiador. Pero mirar para el futuro de las personas, solamente Dios puede hacerlo, de una manera tan exacta para con nuestras vidas, ¿sí? Entonces yo creo que es profética la palabra porque veo que, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado mirando de que nosotros necesitamos recobrar en el Señor, por ejemplo, es gozo. ¿Se acuerda que hemos tenido un par de prédicas que nos hablaba del gozo del Señor? ¿Sí? De lograr el gozo del Señor, porque ese gozo sería nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces veo de que las cosas van conectadas, que Dios tiene algo para hacer con nosotros, algo para decirnos, para prevenirnos. Entonces veo que siempre el gozo vuelve a aparecer en las prédicas que quiero entregarles. El Señor me hablaba de esto que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Esto que quiero compartir con ustedes lo vamos a sacar desde ahí, desde el Salmo 90, verso 12, ¿sí? Usted sabe que no es fácil vivir circunstancias como la que hemos estado viviendo como iglesia local, ¿sí? Hemos sufrido la pérdida de un ser querido, ¿sí? Una de nuestras hermanas partió con el Señor y no es fácil enfrentar estas situaciones, ¿no? Cuando una persona conocida, una persona querida parte, no es fácil. Estábamos hablando recién lo difícil que es asimilar la muerte. No es fácil asimilar la muerte, ¿sí? Pero una de las cosas que hace la muerte es hacer reflexionar en un montón de cosas, ¿sí? Y la Biblia habla de eso, de que nos hace reflexionar. Uno empieza a decir, uy, todo lo que se podría haber hecho, o lo que no se podría haber hecho, o lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer, nos hace reflexionar, ¿sí? Por eso es que entiendo que la palabra viene de antemano para que no lleguemos a esos momentos a reflexionar. La idea de reflexionar debería ser antes, a tiempo, ¿sí? A tiempo. Entonces yo quiero hablar un poquito de esto, quiero que reflexionemos en cuanto a esto. Fíjese cómo habla este salmo. Yo de la semana pasada cité 2 versículos que están antes de este salmo. Si usted sube un poquito se va a dar cuenta que yo lo cité. Fíjese, lo cité la semana pasada, ¿sí? Como a modo de pasada. ¿Se acuerda que yo le decía que los días de nuestra edad son 70, 80 los más robustos, ¿sí? Algunos pasamos un poquito más, pero la idea es de que lo hiciéramos con suma calidad el estado de vida que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? Pero fíjese lo que vamos a leer ahora, porque en realidad lo que quiere hablarnos la Biblia es de nuestra vida terrenal, ¿sí? Nos quiere hablar de nuestra vida terrenal. Mientras estamos en la tierra, una persona que tenga buena calidad de vida, es decir, anda bien, tiene desde los 70 a los 80, ya después pierde la calidad de vida, ¿entiende? Y eso lo sabemos todos, va perdiendo la calidad, vive, pero ya no vive en la misma calidad con la que debería vivir. Entonces una de las cosas que nos hace reflexionar la Escritura es esto. Vayamos al verso que le di, el verso 12, fíjese. Enséñanos de tal modo
a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría, ¿sí? Entonces una de las cosas que nos propone la Escritura es que nosotros traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Pero para eso nos propone de que nosotros contemos, ¿qué cosa? Los días de nuestra vida, ¿sí? Ahora, no es fácil contar los días de nuestra vida, no sabemos cuántos días tenemos, ¿sí? Pero una de las cosas que quiero hacer con esta reflexión es de que nosotros sepamos y entendamos que tenemos un tiempo. Lo que me está diciendo la Escritura es, tenés un tiempo, y lo sabés que tenés un tiempo. Mientras estoy en la tierra, tengo un tiempo, ¿sí? Un tiempo en que yo lo que debería saber es de que existe ese tiempo, ¿sí? Que hay un momento que puede ser antes o después. No es que todos partimos cuando tenemos 70 años, o sea, parten unos antes, otros después, otros parten como niños. Entonces, no sabemos cuándo es el tiempo de nuestra partida, de estar acá en la tierra. Por eso lo que nos pide el Señor es que nosotros podamos contar, diga conmigo contar. Contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Ahora ustedes dicen, ¿cómo lo vamos a contar? ¿Cómo sé cuántos años tengo que vivir? Me gustaría que le pusiera el Strong. Vamos a leer lo que significa la palabra contar, ¿sí? Contar. Porque yo tengo que contar con los días. La Biblia es muy numérica, es muy de andar contando, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad, ¿sí? La suma de su palabra es la verdad. Esto nos va a servir, por ejemplo, de que podríamos saber de que en las Escrituras hay más de una verdad, ¿sí? Sino que si yo puedo lograr una suma, yo tendré una verdad. O sea que aprender a contar sería bueno, ¿sí? Aprender a contar sería bueno. Pero fíjese en el original lo que significa contar nuestros días, ¿sí? Fíjese, más allá que dice censo, ¿sí? Contar. Hay una frasecita ahí, no sé si usted la alcanza a leer y me gusta lo que significa. Dar cuenta, ¿sí? Dar cuenta. Entonces, fíjese, entonces podríamos decir que el Salmo dice, ¿cómo decía? Enséñanos de tal manera a dar cuenta de nuestros días, de tal modo que traigamos, la idea de Dios es que traigamos sabiduría al corazón. Dar cuenta de nuestros días sería una de las cosas que usted me gustaría que tuviera en cuenta. Cuando hablamos de contar, entonces una de las acepciones es dar cuenta. Una cosa es que yo diga, uy, yo tengo, por ejemplo, hablo de mí, 47 años. Si usted no me... Bueno, ¿quién da más? ¿Quién se atreve a darle mal? No, seamos sinceros. La idea es que yo diga, llevo 58 años, ¿sí? Llevo 58 años. No es que tengo que contar lo que lleve, sino que yo aprenda a dar cuenta de mi vida, ¿sí? Aprenda a dar cuenta de mi vida, de tal manera que traiga a mi corazón, ¿qué? La idea de Dios es que yo traiga sabiduría a mi corazón, cuando yo empiezo a dar cuenta de las cosas que he hecho en mi vida. Por eso sería bueno que fuéramos dando cuenta seguido de nuestras vidas, que no se nos pasara que yo venga a dar cuenta después de 58 años, comience a darle cuenta a Dios de mi vida. No, todos los años ir dándole cuenta a Dios de lo que hice, lo que debería haber hecho, lo que no hice y arreglar. ¿Sí? Arreglar las circunstancias porque tengo que dar cuenta. ¿Sí? Otra de las cosas que me gusta que dice ahí es que tiene que ver con destinar, ¿sí? También dice organizar, por acá abajo también me gusta. Entonces vivir de tal manera, ¿sí? Enséñame, ¿cómo decía Samuel? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a organizar. Vamos a usar la palabra organizar también. Enséñanos a organizar nuestros días de tal manera que traiga al corazón sabiduría, ¿sí? Entonces tengo que aprender a organizar. No solo tengo que aprender a dar cuenta de mi vida, sino que tengo que aprender a organizar mi vida,
y a organizar mi vida de acuerdo con la suma de la palabra, porque para eso el que nos está hablando el Señor. Porque yo puedo tener una vida muy organizada. Hay gente que está estructurada totalmente, que dice, yo me levanto a las 8, de 8 a 8 y media como, desayuno, de 8 y media a 9 me baño, de 9 y media me voy a trabajar, de allá vuelvo, voy al gimnasio y tiene la vida organizada. Pero no es la sugerencia divina, no es el consejo divino. Y acá estamos hablando estamos diciendo que el que está hablando es Dios. Porque lo que Él quiere que yo traiga a mi corazón, sabiduría. ¿Sí? Entonces dar cuenta, ¿sí? Por un lado dar cuenta de mis días, organizar mis días, mi vida. Y por último, como decía también ahí el Stone, destinar mis días. ¿Sí? Fíjese que una de las acepciones es destinar. ¿Cuál era, José? Vale, no, pero está acá, ¿sí? Destinar, formar, hay muchas cosas, pero me gusta la palabra destinar. Tengo que aprender a destinar mis días. Tiene que tener un destino mi vida, ¿sí? Quite el estrón. Entonces, estas 3 frases me gustaría que se las tuviera muy en cuenta. Porque en realidad aprender a contar nuestros días, si usted se acuerda en aquella oportunidad de que Faraón le dice a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y Jacob le contesta así, contando los días. Dijo, los días de los años de mi vida son 130 años. Malos, pocos y malos. Los contó, y los contó como malos. Qué bueno aprender a contar nuestro tiempo y a contar nuestros días como buenos, ¿sí? Si nos seguimos por el consejo divino, yo creo que van a ser buenos. Pero si no seguimos el consejo, no serán tan buenos, ¿sí? Usted sabe que Jacob tiene que decir, no son buenos justamente porque Dios le daba un consejo y él no lo hacía. Él hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Entonces, aprender a contar va a ser bueno. Porque necesitamos, diga en el corazón, necesito sabiduría. Hay una cosa que tenemos que contar según la Biblia y si bien no la vamos a contar ahora, yo le quiero mostrar, ponga Apocalipsis, que es importante que nosotros traigamos al corazón sabiduría, porque hay algo que vamos a necesitar aprender a contar. Y no solo son los días de nuestra vida, necesitamos contar algo que dice el Apocalipsis y está en secreto, ¿sí? Apocalipsis. Eso es 2 Corintios. Entonces me gustaría que aprendiéramos a traer al corazón sabiduría. Va a ser importantísimo. Porque hay algo que la iglesia tenemos que cumplir. Y es poder discernir ciertas cosas en las Escrituras. Fíjese cómo dice esta palabra ahí en Revelación. Dice, aquí hay ¿qué? Sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. Va a haber que aprender a contar. Pero sin sabiduría no podré contar. Cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre. Y el número es 666. Ahí hay sabiduría. Sin sabiduría no podremos entender nunca ese misterio del 666, ¿sí? Y se lo acreditaremos a cualquier cosa. Al chip que salió en Norteamérica y no me voy a querer poner chip y al no sé qué y al no sé cuánto. Y es porque me falta sabiduría. Por eso no sé contar el número de la bestia. Y creo que lo puede contar cualquiera por ahí. La Biblia me pide que tenga sabiduría para contarlo y de repente nosotros le damos crédito a cualquiera por ahí como que supo contar el número y que se lo puede poner a una persona en la mano o en la frente. Pero la iglesia del Señor necesita sabiduría en el corazón. Primeramente, para contar sus días. Los días de la tierra son pocos y malos, dijo Jacob. Jesús no dijo que fueran pocos. Dijo que eran malos, pero que había que aprender a vivirlos, ¿sí? En el mundo hallaréis aflicción. Pero lo mejor que nos puede pasar es aprender a vivir nuestro tiempo con gozo. El gozo del Señor será nuestra fuerza.
para seguir adelante, ¿sí? Pero necesitamos adquirir sabiduría. Fíjese, una de las cosas que el Señor pretende de nuestras vidas, tengo tantas cosas acá que no sé qué meter primero. Pónganme Hechos 20, 24. Si no sé si empezar por el principio, por el final. Pero el Señor pretende que nosotros vivamos una vida con gozo, ¿sí? Estamos hablando de aquellos que el Señor ha llamado. Fíjese cómo habla el apóstol Pablo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. En realidad de lo que no quiere hacer caso es de lo que había profetizado sobre él. Le habían profetizado que en Jerusalén iba a morir, ¿sí? Y él dice, pero de ninguna cosa hago caso. Y no porque no creía en la profecía, sino porque no quería hacer caso de lo que le iba a suceder. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, mi tiempo. Yo no sé si el apóstol Pablo era jovenzuelo, no sé qué edad tendría el apóstol Pablo, pero él no está midiendo edad acá. Fíjese, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús y todo lo demás. Pero yo lo que quiero rescatar acá, me gustaría que lo subrayara, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. Es importante de que no importa el tiempo que yo esté, pero sí que yo pueda tener el sentir del apóstol Pablo. Lo que a él le interesa es cumplir con el ministerio, sí, y acabar la carrera ¿con qué? Con gozo, ¿sí? No me interesan los años que vaya a vivir. Me interesa acabar mi carrera y el ministerio que recibí. Que no me vaya a ir sin haber recibido un ministerio, sin haber acabado mi ministerio, sin haber acabado lo que empecé. Empecé algo y lo tengo que acabar. El día que me vaya, no importa la edad que yo tenga, no me importa, dice el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. No digo soy joven todavía para irme, déjame en esta tierra. No, lo que a él le interesa es de que acabe con gozo la carrera y el ministerio. Acabe el propósito para el cual él fue enviado. Él sabe contar sus días. Él sabe tener una cuenta de su vida. Sabe a qué vino y no sabe cuánto tiempo va a estar. Lo único que quiere es acabarlo y con gozo. Entonces es imprescindible que nosotros podamos atender a esto también. Poder tener esto en nuestro corazón, porque no sabemos los años que vamos a vivir. Sí sabemos que son difíciles los días, los tiempos son malos, pero que yo los enfrente con gozo va a ser importante. Vayamos a Eclesiastés 4:7. Por eso es tan importante que yo entienda quién soy, para qué he sido enviado. Si hay alguien que la tenía clara, pero clara, era el apóstol Pablo. Si hay alguien que tiene sabiduría en el corazón, es el apóstol Pablo. Por eso puede hablar estas palabras y le importa poco cualquier cosa, ¿sí? Lo que él quiere hacer es acabar la carrera y con gozo, ¿sí? Se ha dispuesto a acabarla con gozo. Nada ni nadie le va a quitar el gozo. Y mire que habían cosas para que se la quitaran, ¿sí? Pero él la iba a acabar como Dios le mandó, con gozo. Le dije 7:4. Fíjese cómo dice ahí. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. El corazón de los sabios está en la casa del luto, porque no es que el sabio dice, voy a ir a la casa del luto, sino que en la casa del luto, ¿sabe lo que es la casa del luto? Donde se ha muerto alguien. En una casa donde se ha muerto alguien, de repente el corazón comienza a coger sabiduría.
Porque en donde hay luto comienzan a ver aquellas cosas que reflexionábamos recién. Uy, lo que podría haber hecho. Uy, lo que dejó sin hacer. Uy, y esa es la conversación en la casa del luto. Esas son las conversaciones. Y esas conversaciones, en cierta manera, comienzan a despertar, ¿qué? Sabiduría. Porque ahí me doy cuenta que no solo el que se fue podría haber hecho cosas, me despierta la sabiduría a mí, me empieza a hacer contar los días. ¿Cuántos días me quedan? Ya no sé si tengo 58 y tengo que contar de allá para acá o de acá. Pero me hace reflexionar. Entonces comienza a venir la sabiduría solita en la casa del luto. Pero no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios que yo vaya a una casa que está enlutada para que yo comience a reflexionar y comience a tener esta sabiduría. Que la tierra a mí no se me dio para que la viviera siempre, sino que tengo un tiempo y que no sé en qué tiempo me van a venir a buscar, porque ya me pueden venir a buscar los 20. ¿O no? Entonces tengo que manejar sabiduría a la hora de manejar los días. En realidad, en la casa del luto siempre habrá un corazón sabio, porque siempre reflexionará, no solo con el que se fue, reflexiona para consigo. Le comienza a traer una sabiduría, pero no es la sabiduría que Dios quiere. Es la sabiduría apretada, por así decir. En realidad, la sabiduría que quiere Dios es la que viene a través del consejo. Es la del consejo que Él me trae. Si Él me viene diciendo un montón de cosas desde que lo conocí, ¿por qué se tiene que morir alguien para que yo reflexione y decir, ay, tendría que haber puesto a cuenta esto? ¿Ah? Pero si desde que conocí al Señor me viene diciendo de que yo tome cuentas, de que yo haga cuentas, de que yo recuente sobre mi vida, sobre mi comportamiento, sobre lo que estoy haciendo y sobre lo que no estoy haciendo. La palabra viene para eso. Fíjese cómo dice el verso 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello, la del luto, aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Claro, porque en la casa del luto recién me acuerdo de que algún día me voy a morir, y que ese día puede ser mañana mismo, ¿sí? Porque dice, mejor es ir a la casa del luto, porque aquello, ¿sí?, es el fin de todos los hombres. El que vive lo pondrá en su corazón. Comienza a reflexionar y dice, yo también me voy a ir. Pero no es el mejor lugar para recibirlo, esa reflexión. El mejor lugar es el banquete. ¿No nos hace un banquete el Señor? ¿Y el banquete es para que yo llore? ¿Para qué se hacen los banquetes? Para gozarse. Si el banquete es para gozo, no para lloro. El banquete es para que yo sepa que yo tengo un tiempo sobre la tierra y el Señor me dice, tu tiempo es corto, porque por más que los cumpla todos, los 100 años, te tiras un siglo ahí en la tierra, pero que lo vivas con calidad de vida, y calidad de vida va acompañado que sigas mi consejo. Para que hagas cuenta si lo que yo te estoy diciendo va haciendo efecto en tu vida, si vas haciendo las cuentas bien hechas, ¿sí? Dando cuenta, decía, ¿no? En el original, dando cuenta de lo que hago y lo que no hago. Para que no llegue allá y le dé todas las cuentas juntas al Señor. Una, porque no es por no dárselas todas juntas, sino para ir reflexionando en el camino qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Y eso es para traer a mi corazón, ¿qué? Sabiduría. Entonces la idea de Dios es que cuando Él extiende un banquete, ¿sí?, Él me haga reflexionar que mi tiempo es corto sobre la tierra, que hay cosas que yo debería aprender a manejar, que hay días que yo tengo que vivir y lo tengo que vivir en la calidad en la que Él me enseña. ¿Sí? Entonces fíjese
que el Señor anda buscando esos corazones sabiondos. Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Fíjese, me gustaría que leyéramos, me gustaría que pusiera la frase en la búsqueda, los sabios de corazón, porque ahí nos va a dar una búsqueda extendida de algunos versículos y los leemos ahí todos juntos. El Señor buscó a la hora de hacer el tabernáculo, ¿sí? Hacer el lugar donde se iba a concentrar la gente de Dios. Cuando iba a hacer aquel lugar, lo que hizo es buscar a sabios de corazón, ¿sí? Sabios de corazón. Entonces, ser sabio de corazón va a ser importante, porque a la hora nosotros no tenemos que levantar un tabernáculo, que fue el diseño que Dios le dio a Moisés en aquel tiempo, pero sí Dios nos ha dado un diseño para edificar, cosas espirituales que edificar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tenemos que edificar cosas espirituales? Pero busca corazones sabios, ¿sí? Por eso es que necesitamos despertar a esta frase, ¿sí? De que traigamos al corazón sabiduría. El Señor quiere que reflexionemos y traigamos al corazón sabiduría, porque tenemos que edificar. Ya no será que el tabernáculo, pero también es un diseño de Dios, se llama iglesia y tenemos que edificarla entre todos. Fíjese, acá tenemos versículos donde hablan de los sabios. Por ejemplo, tenemos ese que primero ahí dice: tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras, para consagrar, para que sea mi sacerdote Aarón. ¿Sí? Entonces, sabios para que hagan las vestiduras. Sigamos subiendo. Dice otro versículo: todos los sabios de corazón, de entre los que se hacía la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, ¿sí? Pero otra vez, sabios de corazón para hacer la obra de las cortinas. ¿Qué puso? ¿Sabios? ¿Y si ponemos sabiduría? Ponga sabiduría de corazón. Ahí nos va a dar otros versículos. Borre la primera palabra y ponga sabiduría de corazón. Porque es necesario esta sabiduría para que podamos edificar lo que Dios quiere que edifiquemos, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros sepamos nuestro tiempo en la tierra, para no perder tiempo, ¿sí? No perder tiempo, porque fíjese, el Señor eligió a estos que ahora vamos a ver, y los escogió con un sentido. Ellos tenían que erigirle el tabernáculo, ¿sí? Esta gente le va a erigir el tabernáculo. Si ellos no eran sabios, corría el riesgo el Señor de que le dejaran el tabernáculo por la mitad. El Señor necesita sabios de corazón, ¿sí? Porque los sabios de corazón tienen la facultad de saber de que sus días son pocos, que no saben qué momento se va a ir, como el apóstol Pablo, ¿sí? Y lo único que quieren los sabios de corazón es terminar la obra que Dios le dio para hacer. Como dice el apóstol Pablo: el ministerio que me diste, acabarlo y acabarlo con gozo. Entonces el Señor tiene que escoger a estos que vamos a leer ahora para hacer el tabernáculo, y los escogió sabios de corazón, no solo para que lo hicieran, porque a mí me llamó la atención esto. En realidad Él les iba a dar el diseño, les daba las medidas, les daba el material y les daba todo, para que los que estaban sabios, sí les daba todo. Pero la sabiduría estaba en que ellos se iban a poner a hacer la obra y no iban a descansar hasta entregársela, como el apóstol Pablo, ¿sí? Yo sé que tengo pocos días, no sé cuándo me voy a ir, mejor no lo dejo para mañana. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer ahora, porque tengo un ministerio que me ha dado el Señor para que lo termine, mejor lo hago ahora. ¿Qué lo voy a dejar para mañana, pasado o algún día? Si no sé cuándo voy a terminar. Entonces creo que el Señor buscó los sabios de corazón justamente para que comenzaran a hacer el tabernáculo y lo terminaran a tiempo. No pudo encontrarlo, ¿sí? Ahí está, vale, vamos a verlo. He
aquí, yo he puesto con él a Oliab, hijo de Abinasab, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría, ¿en dónde? En el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces necesitaba sabios de corazón para después ponerles ¿qué? Ánimo. Si no son sabios de corazón, y vuelvo a repetir, estamos hablando de que sabios del corazón es aquel que sabe contar sus días, sabe contar su tiempo, y le va a echar gana a la cosa, porque no sabe si tiene mucho tiempo. Entonces el único interés que tiene es en terminarle la obra con gozo al Señor. Lo que me diste, te lo voy a entregar. Te lo voy a entregar completo. ¿Entiendes? Entonces tienen ánimo, y he puesto sabiduría en el ánimo. O sea, a la sabiduría que tenía en el corazón, el Señor le agregó más. Fíjese, todo sabio de corazón, el Señor le puso sabiduría en el ánimo. Entonces el ánimo va a venir después, va a venir a causa de que yo me entere de que mi tiempo es corto y que tengo que aprovecharlo bien. Sugerencia también de un apóstol Pablo: aprovechen bien el tiempo, que los días son malos, que pueden tener tipos de estorbo, aprovechenlo. 35:26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron en pelo de cabra. Otro. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, púrpura, ¿sí? Fíjese, todos sabios de corazón. 36:1. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado. Fíjese ese. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Entonces vienen como sabios de corazón porque empiezan a entender los días. Lo único que quiere el Señor es que sean sabios en eso, que aprendan a entender que tienen poco tiempo, y algo que es lo que vamos a mirar ahora. Y el Señor ya le pone más sabiduría. Le pone la fuerza, le pone el ánimo y le echa todas las ganas para que la puedan terminar. Pero esa intención tiene que venir primeramente en el que tiene, en el que ha contado su tiempo. Y decir: Señor, pero si yo tengo poco tiempo, no importa. Con más razón, si lo entendiste, vení porque te voy a dar sabiduría y ánimo. Pero gente que se movió para venir a hacer la obra y trabajar en ella. Usted sabe que uno de los que tuvo muy poquito tiempo fue el Señor Jesús. 33 añitos. Y en 33 añitos él pudo terminar la obra con gozo. Y él dice, la escritura lo dice, no se lo he dado ahí a él, pero lo dice en Hebreos. El gozo puesto ¿dónde? Adelante de la cruz, ¿sí? Con el gozo puesto adelante de la cruz, está en Hebreos 12. Con el gozo puesto delante de la cruz. Él no dijo, 33 años y ya me voy. No. Vino a cumplir el tiempo de su ministerio y con gozo. El gozo puesto delante de la cruz. Uno de los que... 12:2, a ver. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Usted sabe todo lo que sufrió el Señor, pero le importó poco, igual que el apóstol Pablo. Va a sufrir en Jerusalén.
¿Qué me importa? Yo sé que tengo un tiempo y que lo tengo que cumplir. Pero estos hombres tenían algo en común, ¿sí? Algo en común, y es lo que quiero mostrarles, la sabiduría del corazón. La sabiduría del corazón. Me gustaría que primero viéramos con qué viene acompañada la fuerza divina, ¿no? La fuerza de Dios, diría Job. A ver si lo encuentro. Job 9:4. Nos dice que la fuerza de Dios va acompañada con las fuerzas, ¿sí? Fíjese, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Entonces, Él es así, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, que es lo que nos está pidiendo al Señor a nosotros, que nosotros seamos sabios de corazón y poderosos en esas fuerzas que son el gozo, ¿sí? Ahora, fíjese, Él habló de Dios, no pudo contar sus días, porque Él es eterno, ¿sí? Él no pudo contar sus días, pero Él contó sus días a través justamente de su Hijo. Búsqueme 1 Corintios 1:24, ¿sí? La fuerza y la sabiduría que Dios tenía para poder mostrarnos a nosotros cómo se maneja la sabiduría y la fuerza, nos envió al Señor Jesús, ¿sí? Él no podía contar sus días, pero nos mandó al Señor Jesús, que Él sí contó sus días. ¿Cuántos días contó el Señor? 33 años. Lo mejor de su vida. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces toda la sabiduría y toda la fuerza divina vino a través de Jesús, ¿sí? Vino a través del Señor Jesús, la sabiduría y la fuerza, o el poder, como dice ahí. Viene a través del Señor Jesús para enseñarnos a nosotros a lograr, a mostrarnos cómo se logra la sabiduría contando el tiempo. Nosotros, cuando vamos a la casa del luto, que decíamos, empiezo a contar lo que hice y lo que no hice, juntamente con eso me entro a desesperar. No entra un gozo en nuestra vida, decir, ay, me queda tanto tiempo, voy a ir a hacer. Entra una desesperación, entra una angustia, entra un pesar. El Señor no vino a traer ese pesar, pero Él sabía exactamente a qué venía y el tiempo que tenía. Pero sabía que venía. Cuando Él comienza su ministerio, sabía el tiempo que tenía. ¿Sí? Él charlaba con los suyos, me queda poco tiempo. ¿Sí? Y como le quedaba muy poco tiempo, se apresuraba porque tenía que terminar todo lo que se le había mandado. ¿Sí? Y para poder enfrentar lo que tenía que enfrentar, el gozo puesto delante. El gozo puesto delante. Entonces en Jesús se cumple la sabiduría y el poder de Dios para que se pueda contar de parte de Dios el tiempo en la tierra. No con esto le estoy diciendo de que tiene que contar que tenga 33 y ya está. Lo que quiero explicarle, vamos a leer el capítulo 2. Lo que quiero explicarle que es importante saber qué hago en la tierra. ¿Para qué estoy en la tierra? Para que tenga más tiempo o menos tiempo, no sea esa mi preocupación. La preocupación nuestra deberían ser las palabras del apóstol Pablo, con tal de que cumpla el ministerio, que acabe con gozo mi carrera, a los años que sea. Ahora, los ejemplos que les estoy dando, ustedes saben que ahí era de morir físicamente. Estamos hablando de tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Hoy los tiempos pueden ser más peligrosos y más difíciles, pero ahora no tiene que ver con vida física. Ahora exponemos otras cosas, nos jugamos otras cosas.
Pero lo que sí tengo que tener en claro para traer sabiduría a mi corazón es el para qué vine. ¿Para qué vine? Para poder terminar la carrera con gozo. Porque si no la termino angustiado. Fíjese, hablando de la sabiduría y el poder de Dios, del cual el apóstol Pablo le habla a los corintios. ¿Sí? Él le dice a los corintios, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Y en otras palabras le está diciendo, ustedes conocen el poder de Dios a través de toda la unción que ustedes manejan, todos los dones, los milagros, las palabras de ciencia, las lenguas que ustedes manejan y todo eso, pero lo que les falta es conocer la sabiduría. Fíjese, dije 2:4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparado para los que le aman. Entonces el apóstol Pablo le habla tanto del poder de Dios como de la sabiduría que había en Jesús. Y les habla de ese poder y les dice, ustedes saben que cuando yo vine en mi predicación, yo no les traje ninguna sabiduría humana, les mostré el poder de Dios. Pero sabiduría también hablo. La sabiduría de Jesús, la sabiduría que portaba Jesús, también la sacamos y la sacamos con los que han alcanzado madurez. Porque no es sabiduría humana, y le aclara, no es humana, no es la de este siglo, pero es la que Dios quiere entregar porque esa es la que abre los ojos, es la que abre los oídos y la que sube al corazón de los hombres. Esa sabiduría la hablamos en algún momento, hace tiempito atrás, la necesidad de que suba al corazón la sabiduría. La sabiduría se nos puede quedar solamente en el oído o en la vista, ¿sí? De que yo lo vea y, no lo había visto nunca eso, no lo había oído nunca. Y es sabiduría y es revelación. Pero puede que nunca se me revele al corazón la sabiduría. Es importante que se nos revele al corazón la sabiduría, porque si no, nos puede pasar de que no logremos nunca decir lo del apóstol Pablo. Yo con tal de que acabe mi carrera, no me importa cuándo, cómo, yo lo que quiero es cumplir y con gozo lo que me has mandado a hacer. ¿Sí? Que no haya ningún estorbo, no importa el ministerio, ustedes saben que no todos tienen por qué llegar al ministerio de la palabra, hay muchos lugares, porque ministerio es diaconía, ¿o no? Y diaconía es servicio. Entonces no importa el lugar donde estoy, el servicio, pero lo que sí tiene que ser importante es que el servicio que me has dado, yo lo cumpla a rajatabla. Que lo logre hacer, no importa el ministerio, pero no lo voy a dejar para mañana. Sé que me trajiste y eso es sabiduría. Y eso es tenerla en el corazón, porque esto yo lo puedo saber, lo hemos leído 101 vez. Lo podemos saber, me entró por el oído, lo leí, pero me tiene que subir al... Pero para que me suba el corazón yo voy a tener que contar mis días. Estoy en la tierra para cumplir esto. Que no me vaya sin que yo haya hecho el servicio que el Señor me mandó a hacer. O que haya empezado el servicio y lo corté. Corté la carrera del servicio por fulano, mengano, sultano o por mí. Pero corté el servicio. No hay sabiduría. No hay sabiduría en cortar el servicio.
¿Se puede hacer? El 90% de los cristianos lo hacen. No hay sabiduría en el corazón de los hombres, que no acaban con gozo su carrera. Es falta de sabiduría. De la misma manera en que el Señor levantó el templo en aquella oportunidad, está queriendo levantar el templo hoy. El templo del Señor o la iglesia de Jesucristo, que está hecha con hombres, se necesita hombres sabios de corazón, donde el Señor les pueda poner el ánimo y no se queden sin ánimo. Pero el Señor no puede poner ánimo donde no hay sabiduría de corazón. ¿Dónde no hay sabiduría de corazón? Donde yo no alcancé a entender con mi corazón, ¿sí? Lo sé porque está escrito, lo sé porque me lo predicaron, sé que fui llamado desde antes de la fundación del mundo, pero a la hora de contar mis días es como si no lo supiera. No me entero que tengo mis días para cumplir eso. Tengo mis días. Tengo que cumplirlo. Fíjese, dice, vamos a leer Colosenses 1:26. Es importante que usted sepa a qué hemos sido llamados, porque como iglesia nos quedamos en la mitad. Nos quedamos en la mitad del llamado. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque nos quedamos en la mitad del llamado. Fíjese lo que dice Colosenses. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio que estaba oculto y que acabamos de leerlo? Claro, ¿sí? Que estábamos en él, que había una sabiduría oculta que nosotros teníamos que saberla, ¿sí? Que teníamos que aprender a andar en esa sabiduría. Eso estaba oculto, ¿sí? Verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Quiero que me coloree el en. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, subamos un poquito, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en, subrayame, en Cristo Jesús a todo hombre, ¿sí? Entonces fíjese si usted compara los dos versículos. Volvamos a leerlo, por favor, el 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Un Cristo que está dentro, Cristo en mí, hay una esperanza de gloria, Cristo dentro mío, ¿sí? Lo hemos recibido y Cristo está dentro mío, pero eso era un misterio que estaba oculto desde las edades, que Cristo ya estaba en mí, ¿sí? Como una esperanza de gloria. A ver, muy bien. Y el verso que sigue dice, a quienes anunciamos, ¿sí? A estos mismos que tienen a Cristo adentro, ¿sí? A estos les anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces fíjese, la mayoría de nosotros recibimos a Cristo y tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. La idea del apóstol Pablo es después llevarlo a enseñar, ¿sí? Enseñarle a todo hombre en toda ¿qué? Sabiduría, ¿sí? La sabiduría que acaba de decir a Corintios de que no es sabiduría humana. Descarta la sabiduría humana. Santiago dice que la sabiduría humana es natural, terrenal y diabólica. Contradice
totalmente la sabiduría celestial, ¿sí? La oculta, aquella que estaba oculta en Cristo Jesús la trajo, ¿sí? Y entonces Pablo dice que hay que amonestar y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, y ahora con el fin de insertarlo en Cristo, en el cuerpo. Insertarlo en Cristo es insertarlo en el cuerpo de Cristo. Tenemos muchos cristianos que tienen a Cristo en su corazón, pero no están en el cuerpo. ¿Les falta qué? Sabiduría. No han sido enseñados en sabiduría. Les falta esta sabiduría. Han conocido a Cristo, han conocido el poder de Cristo, ¿sí? A lo mejor tiene el poder de Cristo en su vida misma, ¿sí? Ha sido saneada su casa, su familia, a lo mejor han sido sanados físicamente, han conocido el poder de Dios, les falta la sabiduría. Les falta esta sabiduría que hace que, siendo enseñados en esta sabiduría, los inserte en el cuerpo. El cuerpo, para ir edificando el cuerpo. Dentro del cuerpo y quedándose en el cuerpo, no yéndose del cuerpo, quedándose en el cuerpo. Que entienda lo que es cuerpo, porque solamente esta sabiduría, la del corazón, es la que me enseña el cuerpo, qué función cumplo en el cuerpo y que del cuerpo no me saca nadie hasta que Cristo venga. En el cuerpo. Yo en el cuerpo. ¿Amén? Vale. Por eso es importante de que la sabiduría yo la logre diría en Eclesiastés, se logre en el banquete, no en la casa del luto, porque ahí reflexionan hasta los inconversos, reflexionan, uy, tengo que hacer algo en mi vida porque no sé cuándo me voy. Ahí reflexiona todo el mundo. Pero el que nos tiene que hacer reflexionar es Dios, que sabe para qué vine, para qué me quiere, qué es lo que quiere hacer conmigo, es Él el que me tiene que hacer reflexionar. Vamos a leer el Salmo 49. Tengo que estar en el cuerpo con la sabiduría del corazón. Dice Salmo 49, dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. ¿Sí? Fíjese, lo vamos a volver a leer, están los dos conectados, ¿sí? Porque primero lo que tiene que hacer, verso 4, es inclinar al proverbio el oído. Fíjese que para hablar sabiduría, estamos hablando de la sabiduría que estaba oculta, la sabiduría predestinada, ¿sí? Para yo hablar sabiduría, necesitaré primeramente inclinar el oído, ¿sí? Dice, inclinaré al proverbio mi oído. ¿Usted sabe que los proverbios eran aquellas máximas o aquellos consejos que le daban los padres a los hijos? ¿Sí? Los padres estaban justamente puestos para eso, para direccionarlos a los hijos en aquellas frases célebres que les iban a decir para corregirlos, para enseñarles, ¿sí? Entonces, primeramente tiene que inclinar al proverbio el oído, ¿sí? Para que después su boca pueda hablar sabiduría. Pero fíjese cómo dice el primer versículo, dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Usted sabe que está relacionado mayormente que del corazón salen los sentimientos, ¿sí? Pero ahí dice que pensaría, ¿sí? Dice, y el pensamiento de mi corazón. Mayormente, el problema de que nosotros escuchamos sabiduría, escuchamos revelación, vemos revelación y vemos sabiduría, y que no termine nuestro corazón de ser sabio, ¿sí? El hecho de que no seamos sabios de corazón es porque nuestro corazón le cuesta pensar. Se mueve por los sentimientos. Nosotros somos de movernos por el sentimiento, ¿sí?
Los sentimientos nos siguen manejando, a pesar de que tengo toda la revelación, a pesar de que se me hizo la luz de semejante cosa, de que yo estaba predestinada antes de la fundación del mundo para hacer todo lo que Dios quiere y que Dios me escogió y por eso estoy en la tierra. De repente, mi sentimiento me hace salirme del plan. Me falló las emociones. No, yo me voy porque aquí, que más allá. No, yo eso no lo hago porque no puedo, porque no piensa este no razona. Los sentimientos nunca nos dejan razonar. Pero ahí dice y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Lo que le trajo inteligencia a los sentimientos fueron los consejos, los proverbios. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que me va a dar un padre, lo que me va a dar un pastor? Lo que me tiene que aconsejar para que cambie mi forma de pensar. Porque no pensamos con esta. Ojalá hiciéramos un culto racional, hermanos. Si hiciéramos un culto racional, estaríamos sujetos a todo lo que la Biblia dice que hemos sido entre la fundación del mundo, porque eso es lo que vamos a hacer después. Dice que en la casa del luto reflexiona, porque todos saben que ahí van a ir a parar. Por eso reflexiona. Pero la reflexión tiene que ser una palabra de Dios en mi vida, que me haga reflexionar, que me diga, pero ¿cómo es que yo me dejo manejar por las emociones? ¿Cómo las emociones me suben, me bajan, me golpean, me tiran, me sacan de la iglesia, me vuelven a traer, me sientan acá, me corren? No. Nuestro corazón le cuesta pensar. Pero la palabra tiene que hacernos reflexionar, tiene que ir por encima de cualquier sentimiento. ¿Sí? Mi boca hablará sabiduría. Usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Para que mi boca hable sabiduría, mi corazón se tiene que haber convertido también. En mi corazón tiene que haber sabiduría para que yo hable sabiduría. Por eso el Señor dijo que nos conoceríamos por los frutos. El fruto del labio va a decir por dónde voy. ¿Por dónde voy? Porque que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Dígame más grande, más seguro, sea convicto de sí mismo. ¿Qué no le cree? Mire que el que lo ha dicho es el Señor, no lo dice ni usted ni yo. Y si usted no lo cree, le está diciendo al Señor que no lo cree. ¿Sí? Tenemos que creerlo. Mi boca va a hablar sabiduría porque el pensamiento de mi corazón va a tener inteligencia y va a tener inteligencia porque mi oído fue inclinado al proverbio. ¿Sí? Entonces voy a declarar con el arpa mi enigma. Dentro de nosotros hay un enigma. La sabiduría oculta está dentro de nosotros. ¿Sí? Pero no espere a que le den un arpa allá arriba para declararlo. Declárelo acá. Ármese un arpa con cuerdas de amor. ¿Sí? Y declare que en usted hay un enigma. Porque Dios lo dice, que hay una sabiduría oculta. Y que esa sabiduría que Dios ha puesto en nuestro corazón es justamente para que, no solo para que hablemos de lo eterno, porque no se trata de hablar de lo eterno, sino para que hagamos lo mismo para lo que fueron seleccionados todos aquellos que los buscaba el Señor, sabios de corazón, para levantar ahora el tabernáculo hecho de hombres, ¿sí? Porque dentro de todo lo que tenemos que trabajar y hacer, hay hombres. En todo lo que Dios me ha pedido que haga, hay hombres. Para yo poder terminar, como dice el apóstol Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que me dio el Señor Jesús, hay hombres. No hay ministerio ni carrera sin ser humanos de por medio. A menos que usted quiera terminar en una isla con gozo y pintando una pelota y llamándola William Wilson. Que el Señor nos dé sabiduría para contar nuestros días. ¿Sí? Lo necesitamos, no hay forma de huir, o sea, esto no es para los cristianos,
Esto es para el ser humano, ¿sí? Nosotros nos hemos adelantado a los tiempos en esto porque el consejo nos habla a nosotros primero. El proverbio ha venido a nuestras vidas primero. No desaprovechemos el consejo, ¿sí? Las máximas de Dios vienen justamente a traernos esta sabiduría para que la vivamos. Eclesiastés 2:3 y le termino. Es importante entonces que busquemos vivir nuestro tiempo con gozo, ¿sí? Fíjese el salmista, el sabio Salomón. Usted sabe que el sabio Salomón en una oportunidad dijo, la sabiduría se apartó de mí. Qué pena eso. Qué pena que la sabiduría se aparte de nosotros. Fíjese cómo dice, él propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. A ver, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Busquemos otro, póngame la Biblia al día otra vez, cualquier cosa. Otra versión, sí. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. ¡Epa! Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por el mundo. Ponga la Biblia al día. Había una que usaba la... o la N, acá. A ver. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente está bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué ventaja le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Qué malgasto de sabiduría, ¿sí? Echarle mano, ¿sí? Aferrarse. Hay una de las versiones dice, echarle mano a la insensatez, para ver por qué los hombres quieren terminar sus días como la terminan. Esto es peligroso, porque esto puede hacerse común. El de ver cómo los otros están errados, porque él maneja sabiduría, ¿sí? Pero él está estudiando más bien la situación de los demás, ¿sí? A ver cómo es que terminan sus días, en vez de ocuparse de lo que tiene que ocuparse, ¿sí? Le está, ¿cómo dice? ¿Experiencia alguna? No, la que yo decía echarle mano, la NBLA. Ahí está, fíjese. Me gustó porque usa la misma frase que usa el apóstol Pablo. Dice, consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida, como si no se le contaran también a él. Entonces, echarle mano a la insensatez, cuando el apóstol Pablo nos dice que le tenemos que echar mano ¿a qué? A la eternidad, echarle mano a la vida eterna, sacar sabiduría de lo que es la vida eterna a la hora de enfrentar las situaciones difíciles hay en todos lados, situaciones de relación, situaciones de experiencias ya sean laborales, de enfermedades o de lo que sea. A la hora de echarle mano, tengo que echarle mano al consejo eterno.
no a la insensatez que vive el resto del mundo. Porque el resto del mundo así terminan sus días sin enterarse por qué, ni cuándo, ni cómo. El Dios nos ha dado una sabiduría y pretende que esa sabiduría no solamente entre por el oído, no solamente lo vea con los ojos, porque dice cosas que ojo no vio ni oído yo, pero tampoco no subió. Tengo que lograr que suba mi corazón. La sabiduría tiene que ocupar mi corazón. Si la sabiduría ocupa mi corazón, yo voy a trabajar los días de mi vida, ¿sí? Y voy a decir lo que dijo el apóstol Pablo: yo mi carrera la termino, le voy a entregar el ministerio que el Señor me dijo, se lo voy a entregar entero, ¿sí? Yo no voy a perder tiempo, que venga la parca antes, bueno, si viene, viene, pero yo trabajando hasta el último momento, mientras dependa de mí, el ministerio yo se lo voy a entregar completo, ¿sí? Porque Dios está buscando gente con esa sabiduría. Pero esa sabiduría es enseñable. ¿Vio que el apóstol Pablo en Colosenses dijo? ¿Sí? Enseñando a todo hombre, ¿sí? Sabiduría para insertarlo en el cuerpo. Entonces esto es enseñable. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios. Cierre sus ojos entonces, porque es muy importante de que no desperdiciemos nuestra vida. Gloria a Dios por los jóvenes. Pero necesitamos aprovechar bien el tiempo. Y necesitamos traer al corazón la sabiduría. Importantísimo traer al corazón la sabiduría. Hay muchas cosas, Señor, con las que tendremos que enfrentarnos. Y necesitamos terminar con gozo la carrera. Para esto es necesario echarle mano a la vida eterna, es necesario echarle mano a los consejos divinos. Poder aprender, oh Dios, del más grande de los grandes, Jesús de Nazaret. Se hizo sabiduría para poder salvarnos también a nosotros. Señor, no queremos dejar de lado la sabiduría que se hizo carne en medio de nosotros. La mayor de la sabiduría en Él, Señor, fue entregar su vida. Usó todo el poder de Dios para manifestarlo a los hombres de 10.000 maneras. Pero la sabiduría la manifestó en la cruz. No le importó perder su vida con tal de acabar el ministerio que había recibido. Acabó con gozo su carrera. Y yo te pido, Padre del cielo, que de los que estamos presentes en este lugar, aquellos, Señor, que hemos recibido de esa sabiduría, aquellos, Señor, que hemos visto con nuestros ojos, aquellos que hemos oído, Señor, de que estábamos contigo viviendo aquella sabiduría eterna. Aquellos que podemos entender de que tenemos un tiempo sobre la tierra para vivir lo que tú quieres que vivamos. Danos sabiduría de lo alto. Danos sabiduría de lo alto, Padre. Ayúdanos de que con ánimo de corazón, Señor, podamos echarle mano a toda esa sabiduría para poder edificar aquello que tú nos has mandado a hacer. Señor, cada uno en cada parte del tabernáculo, como lo hacía aquella gente, en este tiempo, Señor, cada uno en una parte del cuerpo de Cristo, edificando el área que tú quieres, pero que lo hagamos con gozo. Señor, que nada ni nadie detenga mi carrera. Señor, añade a esta sabiduría que queremos ir tomando en nuestras vidas, añádele el ánimo. Señor, añádele todas las fuerzas que necesitamos para poder cumplirlo. Que el tiempo en que tú vengas por nosotros, Señor, vengas como iglesia o vengas individualmente a visitar nuestra alma.
podamos, Señor, presentarnos delante de ti, ya habiendo contado nuestros días, habiendo dado cuenta de cada día de mi vida, dándole destino a cada día de mi vida. Señor, nos presentamos individualmente y como iglesia delante tuya, para darle el destino a esta iglesia, a este equipo, a este grupo, a esto que tú quieres hacer en este lugar, darle el destino, dándote cuenta a ti de todas las cosas que hacemos, de todas las cosas. Si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que pedir disculpas, si tenemos que volver a empezar a hacer cosas, si tenemos que continuarlas con mayor anhelo, con mayor fuerzas, Señor, toda esa ayuda, todo ese auxilio, venga de parte tuya, oh Dios. En el nombre de Jesús, ya nunca más, Señor, tendremos que visitar una casa de luto para reflexionar nuestros días sobre la tierra. Eso está puesto para los incrédulos, pero para los que te conocemos, Señor, el lugar del banquete nos bastará para hacernos reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y gloria al Rey. Y gracias, papá.